Hola, Edgar, bendiciones. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no andabas por acá, ¿cómo andas? Bien, bien, por aquí en el almacén, aquí trabajando. Bien. eh, y alcancé a ver algo que estás analizando el debate que hubo entre Charlos y nuestro amigo Clemente. Pero me gustaría antes decir, te alcancé a escuchar que tú me habías dicho que la Iglesia Católica no ha definido con referente al purgatorio. Sí, la ¿Qué naturaleza dice del que no ha purgatorio definido? no, la naturaleza del purgatorio no está definida. Bueno, la Iglesia lo definió en el Concilio de Florencia. Lo que ha hecho la Iglesia Católica con respecto al purgatorio son tres cosas textuales: que existe, que es un lugar intermedio de purificación y que hay que hacer oración. Lo que no se ha definido es en cuanto al estado como tal, o sea, si hay penas, si hay llamas, si hay dolor. Exacto, eso es lo que te Eso la acabo de iglesia, decir, sí, que la eso Iglesia no lo ha Católica no definido, ha de, pero y eso eso crea no, por pero la supuesto existencia división. sí. A ver, no, y eso crea por supuesto división y a la par de eso crea malas exégesis. Porque resulta que Bueno, en primera, déjame terminar la idea. Resulta que en 1 Corintios capítulo 3 versículo 15, ustedes utilizan ese texto, que es el fuego de prueba, para decir que ese es un elemento probatorio del purgatorio. ¿Estás de acuerdo con eso? Que 1 Corintios 3:15, donde se habla de las obras que serán pasadas por fuego, ese texto habla del purgatorio. es una referencia que utiliza el catecismo, pero las referencias como tal no implican la definición del dogma. Ah, lo que pasa Porque, ahí, por ejemplo, lo que pasa ahí, querido Guido, es que si la naturaleza no es importante y no ha definido la iglesia la naturaleza del purgatorio, entonces ¿por qué utilizan ese texto que efectivamente habla de la naturaleza del fuego? se utiliza con referente a que al final todos van a pasar por una prueba de fuego, pero no necesaria. Por ejemplo, los mártires no necesitan pasar por el purgatorio. Entonces, Ajá, ¿y el como fuego tal, es metafórico o el fuego es literal? bueno, eso no lo definió la Iglesia Católica. No. Y es muy importante, ¿cómo Claro, entonces utilizan 1 Corintios 3:15 que habla del fuego si no se ha definido? Entonces ese texto no lo pudieras utilizar. bueno, vuelvo a repetir, una cosa es que se hagan referencias bíblicas, otra cosa es la definición del dogma como tal. Pero lo que es la existencia del purgatorio, la Iglesia sí lo definió. En el Concilio de Florencia, eso ya es un dogma de fe. Las implicaciones que da a entender lo que es el purgatorio, en cuanto a cuánto tiempo tienen que estar las almas, en qué tipo de sufrimiento, qué tipo de pena, diferentes revelaciones particulares, la Iglesia a eso las acoge, pero no las impone. No las impone porque una revelación particular no es parte del magisterio de la Iglesia. Lo que es parte del magisterio es lo que es la Sagrada Escritura, la tradición y lo que se define en un concilio. Entonces, Sí, ahí a ver, de pronto hay que hacer esa acotación, ¿no? pero escúchame, la Pero, iglesia, el catecismo Edgar, de la iglesia efectivamente utiliza sí, primera yo de sé, Corintios lo que... capítulo 3:15. Ajá. La iglesia no ha definido la naturaleza del purgatorio. Sin embargo, quieren que aceptemos la naturaleza de ese fuego probatorio, que es para purificación de pecados, derivado de 1 Corintios 3:15. Pero es que ustedes no están de acuerdo, no se sujetan al texto porque no han definido esa parte. Entonces, ¿cómo utilizan ese texto del catecismo si no lo aceptan? Bueno, porque es una referencia bíblica que inquiere lo que puede ser una referencia al purgatorio, pero como tal, repito, si uno va, por ejemplo, a la Biblia de Jerusalén y a otras Biblias católicas que yo tengo, ese texto da a entender que es como una persona que se salva en último momento, como quien escapa de un incendio en último momento, porque como tal, repito, es una referencia que aparece en el catecismo, pero no conlleva a que sea, en el catecismo no te va a decir si es un fuego purificador, si es un fuego de amor, si tal santa dijo una cosa, que otra santa dijo lo otro, porque esas revelaciones particulares no hacen parte de lo que es la revelación divina en cuando tiene que definir estas cuestiones. ¿En qué idioma fue infierno, escrita, en qué idioma fue escrita la Biblia de Jerusalén? no, la Originalmente. Biblia de Jerusalén fue escrita, bueno, la Biblia de Jerusalén fue escrita la primera Biblia fue en francés, porque Ajá. es de la escuela de Scribe, es la primera, bueno, es una Biblia de gran referencia, ¿no? Es una Sí, Biblia de gran referencia. y el La Nuevo Bíblica de Testamento, Jerusalén, Guido, ¿y el Nuevo Testamento en qué idioma fue escrito? en griego koine dialectus, el griego Ajá, koine y entonces, dialectus. ¿cuál es el texto que se utiliza en 1 Corintios 3:15 para la palabra fuego o prueba? Bueno, ahí tendríamos que Yo te lo irnos digo, la palabra que se utiliza es piros dokimasei. Y dokimasei nunca en la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, escrito en griego, nunca se utiliza para una prueba de purificación de pecados. Nunca. Ni un solo texto. De manera que estás utilizando un texto, la Iglesia Católica utiliza un texto, 1 Corintios 3:15, para hablar de purificación de pecados, y es un texto que en griego nunca se utiliza para hablar de purificación de pecados. ¿Cómo entonces quieres que tomemos ese texto de referencia si ustedes están utilizándolo mal? Bueno, ahí sí, vuelvo a repetirte, eso aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica, esa y algunas otras citas bíblicas, pero como tal pueden ser una referencia de una injerencia que pueden llevarte a lo que es la definición del purgatorio, pero la definición teológica del purgatorio como tal es independiente de esos textos bíblicos. Vuelvo a repetirte, lo que la Iglesia definió con el Es purgatorio, independiente de los textos bíblicos, o sea, hacen sí, dogmas sí, bueno, independiente de la Biblia. no, porque es que la Biblia, esos textos pueden ingerir, pueden hacer una injerencia Inferir. al purgatorio, pero, claro, pero evidentemente ahí no se habla directamente del purgatorio, puede hacer alusión al purgatorio, pero la exegis bíblica en otras Biblias católicas, te repito, no hace alusión al purgatorio, sino al día del juicio final, que es que las pruebas, bien sea de oro, plata, heno, hojarasca, y ahí también viene cuando Lutero decía que el evangelio de paz, o sea, lo de menor rango, dice que estos últimos obreros también podrán salvarse, pero quien escapa como el fuego, o sea, que en el último momento en un incendio pueden saltar y salvar su vida. O sea, Otra contradicción, querido. A ver, eso es otra repito, contradicción. en los textos Escúchame. bíblicos, sí. Esa es otra contradicción, Guido, y te voy a decir por qué.
Porque si tomamos ese texto tal como lo estás diciendo, que se va a salvar como por fuego, es una contradicción porque los que van al purgatorio según el catecismo de la iglesia ya son salvos. Mueren imperfectamente purificados, pero en la gracia de Dios ya son salvos, no es que se van a salvar. Y tú estás utilizando el texto de 1 Corintios para decir que pueden ser salvos, pero como por fuego. ¿Ves? Es otra mala utilización del texto. Por lo menos el concilio de Ferrara lo está utilizando mal el texto de 1 Corintios 3:15. De Florencia, lo que pasa es que el fuego como tal es el mismo, Florencia Ferrara en la Biblia. Sí, por eso, exactamente, pero el fuego en la Biblia tiene también, no es solamente el fuego como castigo, sino también como purificación o como exactamente. la presencia de Dios. El fuego como purificación. O sea, mira, hay muchas metáforas. ¿Viste cómo sí es importante el exégesis? Porque dices que el fuego se puede utilizar como símbolo de purificación. Ajá, pero Piros Dokimasei no se utiliza como purificación en el Nuevo Testamento. Y es el texto que se está utilizando en 1 Corintios 3:15. Si quieres hablar de purificación, tienes palabras como catarizos, jacnizos, y no son las que utiliza Pablo. Efectivamente, lo que está diciendo es verdad. Se puede utilizar el fuego como un símbolo de purificación, pero en 1 Corintios 3:15, que es el que utiliza el catecismo de la Iglesia Católica, no aplica aquí. ¿Por qué lo utilizaron así? Bueno, yo no hice el catecismo de la Iglesia Católica, simplemente sé que hay una referencia al catecismo y cuando yo voy a otras Biblias católicas en el exégesis hay otras interpretaciones que también son válidas, porque la Iglesia Católica ante eso da una libertad de expresión en lo que tiene que ver con la exégesis bíblica. Es lo que yo te puedo decir en cuanto a lo que yo he podido comprobar en cuanto a otras Biblias católicas, ¿no? Pero eso no exime que la Iglesia haya, lo que haya definido el purgatorio, si es un dogma de fe, la existencia del purgatorio es un dogma de fe. Las implicaciones como tal, la permanencia o las características, que ese es un fuego purificador o qué clase de tiempo tiene que pasar, no. Simplemente se hace alusión de que las almas que están ahí ya exactamente ya están salvadas y que tenemos que hacer los vivos oración por los muertos para que ellos puedan ascender a la presencia de Dios, porque eso hace parte de la comunión de los santos. A ver, déjame recopilar. Déjame recopilar un poquito. Primero, dices que esas almas ya fueron salvadas, efectivamente, porque el catecismo de la Iglesia Católica dice que los que murieron imperfectamente purificados, pero en gracia de Dios, ya son salvos. Simplemente van a pasar por un proceso de purificación que los va a limpiar de los pecados veniales, porque no están en pecados mortales. Ok, y el texto que utiliza como base el catecismo es 1 Corintios 3:15, pero en el catecismo dice que serán salvos como por fuego, es decir, todavía no son salvos. Aquí hay una contradicción. Segundo, déjame acabar. Segundo, dices que el fuego... Déjame acabar. Dices que el fuego en 1 Corintios 3:15 se utiliza como símbolo de purificación, pero dokimasei en todo el Nuevo Testamento nunca se utiliza así para purificación de pecados. Nunca, ni una sola vez. Siempre se utiliza como para discernir algo, escudriñar algo, nunca para purificar pecados. Y la tercera cosa es que en 1 Corintios 3:15 el asunto de purificar pecados está ausente en el tema. Y lo que se prueba no son los hombres, no son las personas, son las obras de los hombres. Mientras que en el purgatorio católico lo que se prueba son las personas que están manchadas. Bueno, pero a ver, en el texto base dice que son los obreros. El que se salva es el obrero, no la obra del obrero. Dice que hay obreros que han edificado y primero da unos elementos de mayor trascendencia que son oro, plata, y vienen otros de menor trascendencia que son hojarasca y heno, y dice el apóstol, mire, está la misericordia de Dios, dice el apóstol, que aún estos otros obreros se podrán salvar, y da la expresión como quien pasa por el fuego, como que en el último momento en la salvación estamos predestinados para la salvación eterna. Pero es importante porque son las obras de cada persona, son las obras de los obreros los que van a ser tenidas en cuenta en ese juicio final. Ahora la iglesia lo ingiere a que ese fuego puede ser una alusión al purgatorio, lo puede hacer en cuanto a lo que es el catecismo de la Iglesia Católica, da muchas referencias, o sea, pero como tal, el texto no hace el dogma lo hace desde el magisterio de la Iglesia Católica, con lo que tiene que ser ese estado de perfección antes de ir al cielo. Ahora, no todas las personas tienen que pasar por el purgatorio. Una persona que muere en estado de gracia, una persona que haya recibido el bautismo antes de su muerte, limpia todos los pecados, como era la idea que tenía Constantino, o un mártir, como decía Tertuliano, sangre y martirio, un semen cristiano, la sangre de los mártires, ese vida para los cristianos es una prueba de amor hasta el extremo, por lo tal, son las palmas de los mártires que ya están gozando de la presencia de Dios. Vuelvo a repetirte, yo entiendo lo que tú Mira, Guido, en el texto, a ver, déjame meter un bocado ahí. En el texto griego si quieres leámoslo, vamos a leerlo en el texto, de la Reina Valera. Y si quieres... Sí, nada más déjame meter un bocado, ya lo lees. En el texto griego hay una distinción entre lo que es ergón, la obra, y lo que es autos, la persona. Y lo que se juzga son las ergón, las obras. Y estas obras se juzgan piros dokimasei. Y no se juzgan, nunca se habla de purificación de pecados. Yo puedo concederte que se juzgue a la persona sin problema. Lo que tú tienes que probarme es que dokimasei, que es como lo utiliza Pablo ahí, en el Nuevo Testamento se utiliza para purificación de pecados. Nunca se utiliza para purificación de pecados. Es decir, todo el texto para ti orbita en la purificación de pecados. Pero es que el texto es ajeno totalmente a esa definición. Ni habla de purificación de pecados, ni habla de un estado intermedio, ni habla de tesoro de méritos, ni habla de las obras imputadas de los santos a las personas de allá. O sea, no habla nada de eso. Estás imponiendo sobre el texto las consideraciones de la época medieval del Concilio de Ferrara sobre el texto. Y lo acabas de mencionar, que la Biblia es aparte de lo que el propio dogma establece. Efectivamente, eso se llama hacer exégesis y utilizar el texto como un pretexto. No estás haciendo una exégesis, estás imponiéndole al texto lo que tú quieres que diga. Y entonces cualquier elemento que te suene un poco parecido a lo que tu iglesia cree, lo empujas como esto es lo que la iglesia enseña. No es cierto. 1 Corintios 3:15 no habla de ningún purgatorio tal como lo establece el Concilio de Ferrara y el Catecismo de la Iglesia Católica. Es una imposición sobre el texto. Y piros dokimasei nunca se utiliza para purificación de pecados, Guido. Nunca. Bueno, pero mira lo que acabas de decir. Mira qué interesante eso, porque eso desquebraja uno de los principios del protestantismo, que es la fe. Porque aquí me están a entender que la salvación final no es por la fe, sino por las obras. ¿Cómo responderías tú a eso, Edgar?
¿Qué es lo No, que la va a salva- salvar a mí? La fe o las obras? La justificación es por la fe sola, sin obras de la ley. Sí, por eso, pero ¿qué nos salva? ¿La fe o las obras según este texto? Nos salva la gracia por medio de la fe. No, y aquí no dice la gracia. Aquí dice las obras de cada una serán puestas Ah, como el no, fuego. es que tú estás dándole esa connotación. Yo no le estoy dando esa connotación, Guido. Ese para mí tiene relación con el juicio final y está asociado a la recompensa de las buenas obras, pero no está hablando de la salvación por buenas obras. Esa connotación se la das tú al texto nuevamente. Tú se la vuelves a dar al texto, ¿ves? Porque aquí le dice, si quiere lo leemos, dice, porque nadie puede poner otro fundamento, el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí está, amén, Jesucristo, Ajá. porque Él es el guardián de la iglesia, Él es el juez, Él es el rey, o sea, nadie puede, o sea, es lo que nos salva es Jesucristo. Nosotros también los católicos decimos, ni María ni los santos nos salvan, solamente Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Versículo 12. Y sobre este fundamento, ¿quién? Jesucristo. Para un momento ahí. Porque hay una contradicción entre lo que estás leyendo y lo que enseña tu iglesia. Porque tú dices que Jesucristo es lo único que te salva. Ah, y si tú no crees en la Inmaculada Concepción, igual eres salvo. Si yo no creo en la Inmaculada Concepción, estoy fuera de los medios de gracia de la Iglesia Católica. Porque ¿Eres salvo o estoy no? en contra de un dogma que, bueno, te voy a explicar. Estoy fuera de los medios de gracia que serían los sacramentos, porque estoy rechazando un dogma que está definido por la Iglesia Católica, pero eso no me exime, porque mi salvación recurre única y exclusivamente a la persona de Cristo. Porque mi conciencia nadie puede. A ver. Sí, efectivamente, te me pusiste muy protestante con el asunto de la conciencia, porque yo te recuerdo que en el sílabus de errores la Iglesia condenaba el ejercicio de la conciencia. Escúchame nada más esto. A ver, o sea que básicamente tú puedes decir. Sí, escúchame pues. Entonces estás a favor de la libertad de conciencia respecto a la interpretación del texto y por lo tanto puedes ir en contra de un dogma sin ningún problema mientras no vayas en contra de tu conciencia. Bienvenido al luteranismo, papá, eso es lo que decía Lutero. Pero vuelvo a repetirte, los dogmas de la Iglesia Católica son solamente válidos para mí como católico. Cuando yo rechazo un dogma, que sea una definición dogmática, estoy fuera de los medios de gracia que es la Iglesia Católica, porque es como cuando tú estás en una empresa, tú violas una cláusula, pues a ti la empresa te va a sacar. Pero eso no me quiere decir que ya la salvación. Tienes otro problema ahí. La salvación es única, te voy a explicar, la salvación es única exclusivamente por Jesucristo. Los sacramentos son los medios de gracia que da el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, que administra esos sacramentos. Pero en fin, mi salvación final depende única y exclusivamente de la persona de Jesucristo. Bien, y yo te celebro eso. No estás lejos de la salvación, solamente que está todo ese intermediario de la Babilonia que te tiene atado. Pero escúchame bien eso. Cuando dices los dogmas, escúchame, porque ya te escuché. Por favor, no nos interrumpamos así. Cuando tú dices los dogmas aplican solo para mí como católico, me parece que eso no es del todo cierto. Escúchame, por favor, no me interrumpas. Eso no es del todo cierto porque la Iglesia Católica Romana se arroga a ser la Iglesia universal. Por lo tanto, todos aquellos que no forman parte de la Iglesia Católica Romana no forman parte de la salvación plena, como dice Unitatis Reintegratio. Y por lo tanto, para gozar de la salvación plenamente, hay que estar añadido justamente a la Iglesia Católica. Para eso estableció los diálogos ecuménicos, para traer a todos aquellos que están fuera de la Iglesia a la plenitud de la fe. Entonces, cuando tú dices no aplican más que para nosotros, efectivamente, y yo te lo concedo, Guido, porque la Iglesia Católica es solamente una sede y una sede caída. Y por lo tanto, lo que la Iglesia Católica crea no aplica ni es universal para todos. Y en eso también te doy la razón. Y efectivamente, vuelvo a decir, estás muy cerca de la salvación, solamente que te resistes. Bueno, te voy a explicar para que vamos, y después me gustaría que lees. No, lo que dice la Iglesia Católica es que los medios de gracia plenamente están en la Iglesia Católica, porque la Iglesia, para nosotros, o sea, para un católico, porque el catecismo no es para luterano, ni para ortodoxo, ni para ninguno de ellos. No. Catecismo solamente para un católico. Nosotros tenemos que estar en los medios de gracia en su plenitud, están en la Iglesia Católica que administra por las llaves, en este caso la sucesión apostólica de Pedro. Pero la Iglesia Católica no exime que también hay medios de gracia y salvación, eso también lo dice Unitatis Reintegratio, hay medios de gracia y salvación en las otras comunidades cristianas porque nos une que ante todo Jesucristo, el bautismo que imprime carácter por el cual todos somos hijos de Jesucristo, somos hijos del Padre y hermanos de Jesucristo, porque el bautismo es el primer sacramento de iniciación cristiana, y lo que es la Biblia como una fuente común de autoridad. Para la Iglesia dice, ¿hay salvación fuera de la Iglesia Católica? Evidentemente, aún, por ejemplo, la Iglesia dice que en las otras religiones puede haber, porque hay cosas de verdad en ellas que solamente están en la mano de Dios. O sea, mira cómo la actitud de la soteriología en la Iglesia Católica ha cambiado de una manera progresiva desde la época de la Edad Media, del Concilio de Trento, a lo que es el Concilio Vaticano II. Yo me rijo por las normas del Concilio Vaticano II y por el Catecismo de la Iglesia Católica. Sí, en el catecismo de la Iglesia Católica dice textualmente así, que los que mueren... ¿Qué numeral? Es el asunto del purgatorio, los que mueren imperfectamente purificados, pero en gracia de Dios es necesario que pasen por un proceso de purificación antes de entrar a la gloria de Dios, ¿verdad? Pero el purgatorio es solamente para un católico. El purgatorio no es para un ortodoxo, ni para un bautista, ni para un metodista. O sea, Dios creó, según tú, Dios creó un lugar intermedio solamente para los católicos romanos que están sujetos al Papa. No. La creencia en el purgatorio es solamente para un católico. Sí, pero es una creencia que se materializa en un lugar específico, en un lugar donde van las personas a purgar pecados. En un estado, porque el cielo y el infierno no son lugares físicos. Ok, es un lugar que se materializa en un estado específico donde las personas van a purgar pecados. Entonces, solamente los papistas. Sí, no te me pierdas. Solamente los papistas van a purgar pecados ahí. Solamente los papistas. Yo no soy Dios para decir esas cosas. Solamente te puedes decir que el purgatorio es una creencia. A ver. No nos perdamos. ¿El infierno es una verdad universal dogmática? Claro, es una verdad. ¿Y quién va a parar al infierno? Todos aquellos que niegan a Cristo, todos aquellos que rechazan la verdad. ¿El cielo es una verdad universal dogmatizada también? ¿Forma parte de los... Ok. ¿El purgatorio es una verdad universal también? Sí, para un católico sí.
Ay, Dios. Sí, porque Ay, católico, es mi que, madre. claro, Ya los te dogmas, entregaste Edgar, ella. no. Edgar, los dogmas no son para los ortodoxos, o sea, no es No, para los pero no bautistas. hablamos de un ¿Cuándo la dogma, Iglesia hablamos de Católica? una realidad, Es que una el realidad. purgatorio es un dogma. El purgatorio es un dogma para un católico romano. Sí, pero el dogma no es algo Entonces, yo estoy abstracto, obligado Guido. O a sea, creer. mira, el Sí, dogma pero se es una hace verdad sobre la para mí. realidad. Sí, es un dogma, pero no es algo abstracto, va más allá de lo abstracto. O sea, el dogma se estipula sobre una realidad. El purgatorio existe Claro. y está ahí creado por Dios para que las personas purguen sus pecados. Tú dices que solo los católicos van a purgar Estamos pecados ahí. obligados a creer. No. Que estamos obligados a creer en la existencia del purgatorio. ¿Qué va a pasar con no sé, eso solamente lo sabe Jesucristo, ¿no? Si un protestante va para el purgatorio, no, yo no te puedo decir sí, ni no, porque eso no está en mis manos, pero que existe el purgatorio para un católico romano, sí, yo sí estoy obligado a creer en el purgatorio. Ok, yo te hago una... obligado a creer en la sí, Inmaculada Concepción, en la Asunción de María, porque la iglesia Estás solo obligado define como dogmas papista, para los efectivamente. católicos. Sí, claro, como sí. La Para los iglesia define protestantes, dogmas solo para los católicos. Y entonces, ¿para qué Claro. pone el anatema si no es para dar la discriminación justamente a bueno, quienes son para católicos y no? claro, pero el anatema solamente para un católico. ¿Por qué fue excomulgado Martín Lutero? Cuando Martín Lutero fue excomulgado, Ay, era mi madre. luterano, Edgar. Cuando el Papa León X excomulgó a Martín Lutero, lo excomulgó ¿por qué? Porque era un fraile. Déjame- permíteme corregirte, por favor. Permíteme corregirte para que los católicos no se sientan defraudados. Sí, te voy a contestar, pero te voy a contestar. Te tengo que corregir porque el anatema es la sentencia judicial de la Iglesia Católica para discriminar entre lo que considera la Iglesia verdadera y lo que considera la Iglesia falsa. De manera que todos Para un aquellos que no bautizado hacen... católico. Para todos aquellos que no formen parte de la iglesia, porque la iglesia se arroga la idea de que es la iglesia universal, Guido. Tienes que entender eso. Tienes que ser un buen católico. Mira, si no quieres ser un buen católico, yo voy a celebrar eso porque estás más cerca de la verdad, pero es que la defensa que estás haciendo no corresponde con la que la iglesia enseña. Por ejemplo, cuando en el Concilio de Florencia, espérame, cuando en el Concilio de Florencia se rechaza a los cismáticos, a los islámicos, a los judíos y a todos aquellos que se ponen a la iglesia, no está hablando de católicos romanos, Guido. Está hablando específicamente de gente que contraria a la doctrina de la iglesia católica. Sí, pero ya la iglesia cambió ese postulado. Ya el Concilio Vaticano II. Bueno, pues si la iglesia cambió ese postulado, entonces la iglesia se contradice porque los concilios suponen que son infalibles y guiados por el Espíritu Santo. No, lo que es infalible es una definición dogmática como. Ah, pues esa es una definición dogmática. La bula Cantate Pero no. Domini es una definición dogmática, Guido. No. ¿Cómo que no? Pues es una bula emitida por el Papa. No, solamente dos papas han hablado infaliblemente, es cátedra. Solamente dos papas han hablado. Es Pío IX y Pío XI. Entonces los dogmas antes de Pío IX y Pío XII no existían los dogmas infalibles. No existía un dogma infalible. No. Existían declaraciones dogmáticas, sí. Ay, El Dios. Tomo Flaviano, por ejemplo, el Papa León X fue utilizado en el Concilio de Calcedonia como un dogma. Pero la definición de escátedra como tal solo viene del Concilio Vaticano. Te hago una pregunta. Los dogmas y antes la de Pío... A ver, soteriología te hago una de la pregunta. Ustedes tienen 44 dogmas definidos supuestamente en 21 concilios ecuménicos. Los dogmas que no fueron definidos por Pío IX y después del Vaticano I, ¿no son dogmas infalibles? ¿Sí o no? Sí, son dos. Ok, la bula Cantate Domine determina extra ecclesia nulla salus. ¿Es infalible o no? No es infalible. No es infalible. No es infalible porque para Gracias, esa época Guido, gracias. era la posición de Bonifacio. No, por eso te digo, mira, ahora viene lo mío. Entonces, por eso te estoy diciendo, Martín Lutero fue excomulgado como